Así que, aparentemente soy peor que su ex. Eso es lo que mi esposa, Sofía, me dijo el martes pasado por la noche. Y déjenme contarles exactamente cómo fue esa conversación. Entré por la puerta principal alrededor de las 6:30, como siempre. Sin embargo, la casa se sentía diferente. ¿Conocen esa sensación cuando el aire mismo parece cargado? Ella estaba sentada en el sofá, con el teléfono boca abajo a su lado, mirando la televisión, pero sin verla realmente. Tenía la mandíbula apretada de esa manera particular que significaba problemas. Hola, dije, dejando mis llaves en la encimera. ¿Qué tal tu día? No me miró. Bien. Claro. Ese tipo de bien. Agarré una Coca-Cola de vidrio del refrigerador y me senté en mi silla habitual. El silencio se extendió entre nosotros como una banda elástica, a punto de romperse. Bueno, dijo finalmente, con la voz tensa. Hablé con las chicas hoy. Por supuesto que lo hizo. Esas sesiones semanales de café con su pequeño círculo se habían convertido en un vertedero de residuos tóxicos para nuestro matrimonio. Cada martes, el mismo cielito querido café, las mismas quejas, los mismos consejos terribles. ¿Y cómo están?, pregunté, tomando un sorbo de mi bebida. Están preocupadas por mí. Casi me río. ¿Preocupadas? Claro. Más bien hambrientas de drama para darle sabor a sus propias vidas aburridas. ¿Preocupadas por qué, exactamente? Entonces se giró para mirarme, y pude verlo en sus ojos. Esa mirada como si hubiera estado preparándose para este momento todo el día. Por nosotros. ¿Por cómo me tratas? Dejé mi Coca-Cola con cuidado. ¿Cómo te trato? Sí, me hicieron darme cuenta de algunas cosas, como... Se levantó, caminando de un lado a otro ahora. Sus manos temblaban ligeramente. Como el hecho de que nunca ayudas por aquí. Como que siempre te pones a ti primero. Como que nunca me escuchas de verdad. La observé caminar y esperé. Aún había más por venir. Dijeron que merezco algo mejor. Se detuvo, frente a mí. Dijeron que era más feliz con Ricardo, que al menos él se preocupaba por hacerme sentir especial. Ahí estaba. La verdadera razón de esta conversación. Su ex, Ricardo, el mítico novio perfecto que aparentemente caminaba sobre el agua y nunca tuvo un mal día en su vida. ¿Y tú qué piensas?, pregunté, con la voz serena. Creo que tienen razón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Asentí lentamente, procesando lo que acababa de decir. ¿Tienen razón? Sí. Sobre qué tu ex, Ricardo, es mejor que yo. Sobre todo. Eres peor que él en todos los sentidos que importan. Me levanté, luego caminé hacia la cocina y vertí el resto de mi Coca-Cola por el fregadero, enjuagué el envase y lo puse en el reciclaje. Me observó todo el tiempo, probablemente esperando que explotara, suplicara o me defendiera. En lugar de eso, me di la vuelta y sonreí. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Su rostro cambió. Esa no era la reacción que esperaba. Soy peor, continué, apoyándome en la encimera. Mucho peor. Pero aquí está la cosa. ¿No has visto cuánto peor puedo llegar a ser? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Significa que, querías algo peor? Lo tienes. ¿Quieres ver cómo es ser peor de verdad? Considera esto tu asiento en primera fila. Pasé a su lado hacia las escaleras, luego me detuve. Ah, y dales las gracias a tus amigas por el consejo. Están a punto de ver exactamente qué tipo de hombre ayudaron a crear. La dejé allí de pie, con la boca ligeramente abierta, probablemente preguntándose qué demonios acababa de pasar. Mientras subía las escaleras, ya estaba planeando mi siguiente movimiento. Quería a alguien peor que su ex perfecto. Bien. Estaba a punto de aprender la diferencia entre peor y el peor. A la mañana siguiente, me desperté a mi hora habitual y me preparé para el trabajo como si nada hubiera pasado. Ella ya estaba en la cocina cuando bajé, preparando café y tostadas.
La tensión de la noche anterior todavía flotaba en el aire. Buenos días, dijo con cuidado, tanteando el terreno. Buenos, respondí, sirviéndome café. Esperó a que dijera algo más. Disculparme, ¿tal vez? ¿Preguntar si podíamos hablar? En lugar de eso, terminé mi café, tomé mi almuerzo del refrigerador y me dirigí a la puerta. Eso es todo, gritó detrás de mí. Me volví con una sonrisa agradable. ¿A qué te refieres? Simplemente te vas. Voy a trabajar. Ya sabes, a ser peor. ¿No es eso lo que querías? Su rostro se sonrojó. Yo no quise decir. Oh, pero sí lo hiciste. Fuiste muy clara anoche. Soy peor que tu ex, así que pensé que debería empezar a actuar como tal. La dejé allí de pie y conduje al trabajo con la radio a todo volumen. En el almuerzo, en lugar de enviarle un mensaje de texto como solía hacer, investigué un poco en mi teléfono. Las redes sociales son algo maravilloso cuando sabes qué buscar. Su ex, el famoso Ricardo. Me llevó unos 20 minutos encontrar todo lo que necesitaba. Resulta que el príncipe azul tenía un historial bastante interesante, múltiples relaciones que terminaron mal, un arresto por conducir en estado de ebriedad de hace 2 años, y algunas fotos muy interesantes del fin de semana pasado que lo mostraban en una cantina con el brazo alrededor de una mujer que definitivamente no era su novia actual. Perfecto. Cuando llegué a casa esa noche, me estaba esperando con la cena lista, tratando de arreglar las cosas, probablemente. Hice tu comida favorita, dijo cuando entré. Miré la mesa. Enchiladas suizas, arroz a la mexicana y frijoles refritos. Claramente se había esforzado. Gracias, dije, sentándome. Comimos en silencio durante unos minutos antes de que ella hablara. Mira, sobre anoche. ¿Qué pasa con anoche? Quizás fui un poco dura. Mastiqué mi comida pensativamente. ¿Un poco dura? Me dijiste que soy peor que tu ex en todos los sentidos que importan. Eso suena bastante definitivo para mí. Estaba enfadada. ¿Estabas mintiendo entonces o estás mintiendo ahora? Dejó el tenedor. No estaba mintiendo, pero podría haberlo dicho mejor. Entonces, soy peor que él. En algunos aspectos, sí. Asentí. Bien. Me alegro de que lo tengamos claro. Después de la cena, subí a ducharme. Normalmente, habría lavado los trastes primero. No esta noche. Cuando volví a bajar, ella estaba de pie en la cocina, mirando el desorden. ¿Vas a ayudar con esto?, preguntó, señalando los platos sucios. ¿Por qué lo haría? Dijiste que nunca ayudo por aquí de todos modos. Solo estoy a la altura de tus expectativas. Eso no es lo que quise decir. ¿En serio? Porque ayer me dijiste que nunca ayudo. Hoy me estás pidiendo que ayude. ¿Cuál de las dos es? Abrió la boca, luego la cerró. Cogí una cerveza modelo del refrigerador y me senté a ver la televisión. Una hora más tarde, se unió a mí en el sofá, sentándose cerca como solía hacer. Tenemos que hablar de esto, dijo. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando. Le quité el volumen a la televisión y la miré. ¿Quieres hablar? Bien. Hablemos de tu Ricardo perfecto. Su rostro palideció. ¿Qué pasa con él? Bueno, ya que aparentemente es el estándar de oro con el que se me está midiendo, tengo curiosidad. Dime qué lo hacía tan especial. No quiero hablar de él. Pero yo sí. Tú lo mencionaste. Me comparaste con él, así que discutámoslo. ¿Qué hizo el que yo no hago? Se movió incómoda. Era más atento. ¿Atento? ¿Cómo? Recordaba cosas. Fechas importantes. Me sorprendía con flores. Ah, flores. ¿Y cuándo exactamente te envió flores? ¿Qué? Pregunta simple. ¿Cuándo te envió flores? ¿Fue antes o después de que lo arrestaran por conducir borracho?
El color desapareció por completo de su rostro. ¿Cómo supiste? O tal vez fue por la misma época en que estaba engañando a su novia actual. Ya sabes, la que lleva con él 8 meses. Me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿Sorprendida? Tus amigas no mencionaron esa parte, ¿verdad? Es curioso cómo omitieron el pequeño detalle de que fue fotografiado con otra mujer el fin de semana pasado. Estás mintiendo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos, su Ricardo perfecto, borracho y manoseando a una morena en alguna cantina del centro. La marca de tiempo indicaba el sábado pasado por la noche. ¿Todavía crees que soy peor que él? Miró las fotos, luego a mí. ¿Cómo encontraste esto? De la misma manera que tus amigas encontraron toda su munición contra mí. Redes sociales. Es increíble lo que la gente publica cuando cree que nadie está mirando. Me levanté y me dirigí a las escaleras. ¿A dónde vas? A la cama. Mañana trabajo. A diferencia de algunas personas, yo sí cumplo con mis responsabilidades. No hemos terminado de hablar. Me detuve en el primer escalón. De hecho, sí hemos terminado. Dejaste tu postura muy clara anoche. Soy peor que tu ex. Bueno, felicidades. Estás a punto de descubrir exactamente cómo es ser peor. Subí y cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, dejándola sola con sus pensamientos y las fotos de su ex perfecto. Mañana, las cosas se pondrían aún más interesantes. El resto de la semana fue como ver un accidente de coche en cámara lenta. Ella seguía intentando dar marcha atrás, probando diferentes enfoques para ver si podía deshacer lo que había empezado. El miércoles por la mañana, preparó mi desayuno favorito. Lo comí, le di las gracias y me fui a trabajar sin decir una palabra más. El jueves, probó la vía emocional. Nos echo de menos, dijo mientras me preparaba para el trabajo. Echo de menos como éramos antes. ¿En serio? Porque según tú, siempre he sido peor que tu ex. Entonces, ¿qué es exactamente lo que echas de menos? No tuvo respuesta para eso. El viernes por la noche, intentó una ofensiva de encanto a gran escala. Pidió tacos al pastor de esa taquería que me gusta. Se puso el vestido que le compré para su cumpleaños. Incluso encendió algunas velas. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, sentándome a la mesa. Ninguna ocasión. Solo pensé que podríamos tener una noche agradable juntos. ¿Qué considerada? ¿Es esto antes o después de que les digas a tus amigas lo terrible que soy? Su sonrisa vaciló. No he hablado con ellas desde el martes. ¿En serio? Porque tu teléfono ha estado vibrando mucho. Miró su plato. Han estado enviando mensajes, Y no he respondido. ¿Por qué no? Pensé que eran unas consejeras geniales. Dejó el tenedor. Podemos, por favor, cenar sin pelear. ¿Quién está peleando? Solo estoy siendo peor, como querías. El sábado por la mañana trajo una nueva estrategia, el chantaje emocional. Sabes, he estado pensando, dijo, sentada frente a mí mientras yo leía las noticias en mi tableta. Quizás deberíamos ver a un terapeuta. Levanté la vista. ¿Un terapeuta? Para resolver nuestros problemas. ¿Qué problemas? Me dijiste exactamente cuál es el problema. Soy peor que tu ex. Me parece bastante claro. Eso no es. Quiero decir, quizás ambos podríamos esforzarnos más. ¿Esforzarnos más en qué? ¿Quieres que sea más como él? No, eso no es lo que dije. En realidad, es exactamente lo que dijiste. Tus amigas te convencieron de que él era mejor, y tú estuviste de acuerdo. Entonces, ¿por qué querrías arreglar algo con alguien que es peor? Abrió la boca, luego la cerró. Esto se estaba convirtiendo en un patrón. El domingo por la tarde, mientras ella estaba en casa de su hermana, me puse a trabajar. Verán, durante mi investigación sobre el príncipe azul, descubrí algo aún más interesante que su reciente infidelidad. Resulta que tenía la costumbre de pedir dinero prestado a sus novias y nunca devolverlo.
3 mujeres diferentes, 3 cantidades diferentes. Una de ellas todavía intentaba recuperar sus 27,000 dólares pesos. También encontré algunas publicaciones antiguas de cuando estaban saliendo. Es interesante lo diferente que describía su relación en aquel entonces en comparación con el cuento de hadas que sus amigas vendían ahora. Muchas quejas sobre que él era poco fiable, llegaba tarde, cancelaba planes a última hora. La memoria es algo curioso. Cuando llegó a casa, yo estaba viendo el partido de las Chivas con una cerveza. ¿Qué tal en casa de tu hermana?, pregunté sin apartar la vista de la televisión. Bien, dijo ella. Qué bien. Se sentó a mi lado, más cerca de lo que había estado en toda la semana. Me preguntó cómo estamos. ¿Y qué le dijiste? Que estamos resolviendo algunas cosas. ¿Lo estamos? Se giró para mirarme. ¿No lo estamos? Silencié la televisión y la miré. Dímelo tú. ¿Estamos resolviendo el hecho de que soy peor que tu ex o estamos resolviendo el hecho de que creíste a tus amigas por encima de tu marido? No es tan simple. En realidad, sí lo es. Tuviste una elección el martes por la noche, defender tu matrimonio o destrozarlo basándote en chismes de mujeres que se reúnen en un cielito querido para quejarse de sus propias vidas. Y elegiste. Estaba frustrada. Así que decidiste compararme con otro hombre en mi propia casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento. ¿Por qué, exactamente? ¿Por decirlo o por sentirlo? No respondió. El lunes por la mañana, cambié mi rutina. En lugar de ir directamente al trabajo, pasé por el gimnasio de mi amigo. Llevaba meses pidiéndome que lo visitara. Buen momento, la verdad. Me inscribí en el Smart Fit y entrené durante 1 hora antes de ir a la oficina. Esa tarde, llegué a casa más tarde de lo habitual. ¿Dónde estabas?, preguntó cuando entré. En el gimnasio. ¿Desde cuándo vas al gimnasio? Desde que decidí hacer algunas mejoras. Ya sabes, intentar ser menos peor. Parecía confundida. ¿Qué tipo de mejoras? Del tipo que importa, aparentemente. No te preocupes por eso. El martes llegó como una nube de tormenta. Sabía que tenía su cita semanal de café con las chicas esa mañana. También sabía que harían preguntas sobre las fotos que le había mostrado. Preguntas que no podría responder sin admitir que se había equivocado. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaría eso. Cuando llegué a casa el martes por la noche, estaba sentada en el mismo lugar en el sofá donde todo esto comenzó exactamente una semana antes. Pero esta vez, parecía derrotada. ¿Qué tal el café con las chicas?, pregunté, colgando mi chaqueta. No fui. ¿Por qué no? Me miró con los ojos enrojecidos. Porque no podía enfrentarlas. ¿No podías enfrentarlas o no podías enfrentar la verdad? Ambas cosas. Me senté frente a ella. ¿Y cuál es esa verdad? Que ellas estaban equivocadas. Que yo estaba equivocada. ¿Sobre qué, específicamente? Respiró temblorosamente. Sobre él. Sobre ti. Sobre todo. Me recliné en mi silla. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hace una semana, si simplemente me hubieras hablado de lo que te molestaba, podríamos haberlo resuelto. Pero en lugar de eso, elegiste humillarme basándote en mentiras de personas que ni siquiera me conocen. Lo sé. Fui una estúpida. Sí, lo fuiste. Pero esto es lo que realmente me molesta. Solo te estás dando cuenta de esto ahora porque demostré que esas mentiras eran falsas. Si no te hubiera mostrado esas fotos, todavía pensarías que tu ex era perfecto y que yo era el problema. Entonces empezó a llorar. Lágrimas de verdad, no del tipo manipulador. ¿Qué puedo hacer?, susurró. Me levanté y la miré desde arriba. Querías ver cuánto peor podía ser. Apenas estamos empezando. Luego subí las escaleras, dejándola sola con las consecuencias de sus elecciones. Porque la verdad era que no estaba ni cerca de haber terminado. El miércoles por la mañana trajo la oportunidad perfecta.
Estaba en la ducha cuando su teléfono vibró con un mensaje de grupo de su círculo de café. Pude ver la vista previa en la pantalla de bloqueo. Amiga, ¿dónde estuviste ayer? Tenemos que hablar de... El resto estaba cortado, pero no necesitaba ver más. Estaban cerrando filas, probablemente preguntándose por qué su víctima semanal no se había presentado a su dosis de consejos tóxicos. Esa tarde, llamé a mi cuñado, Miguel. Trabaja en marketing y conoce a todo el mundo en Guadalajara. En una hora, tenía la información de contacto que necesitaba. El jueves por la noche, mientras ella estaba en el Soriana, envió un mensaje cuidadosamente elaborado a 3 personas diferentes, su hermana Valeria, su mejor amiga de la universidad, Mariana, que vivía al otro lado de la ciudad, y mi propia hermana, Luisa, que siempre había sido protectora de nuestro matrimonio. El mensaje era simple: hola, ¿podrías escuchar algo? Necesito una opinión objetiva sobre una conversación de la semana pasada. Luego adjunté el archivo de audio. Verán, tengo la costumbre de grabar conversaciones importantes en mi teléfono. Empecé a hacerlo después de algunos problemas en el trabajo hace unos años. El martes pasado por la noche, cuando pronunció su pequeño discurso sobre que yo era peor que su ex, mi teléfono había estado justo ahí en la encimera de la cocina, grabando todo. Su voz se escuchaba nítida y clara: dijeron que merezco algo mejor. Dijeron que era más feliz con Ricardo. Creo que tienen razón. Eres peor que él en todos los sentidos que importan. Para el viernes por la mañana, los 3 habían respondido. Su hermana Valeria estaba furiosa. Su amiga Mariana estaba en shock. Mi hermana Luisa quería saber qué planeaba hacer al respecto. El viernes por la tarde, recibí un mensaje de su hermana. ¿Puedes venir el domingo? Necesitamos hablar. Todos nosotros. Perfecto. El sábado, ella estaba nerviosa. ¿En qué? No dejaba de revisar su teléfono y se agitaba cada vez más cuando ciertas personas no respondían a sus mensajes. ¿Todo bien?, pregunté durante el desayuno. Mi hermana Valeria ha estado rara toda la semana. Respuestas cortas, sin llamadas. Y no he sabido de nadie desde el martes. Vaya, qué extraño. Me preocupa que algo esté mal. Quizás solo están ocupados. Me miró con sospecha. No pareces preocupado. ¿Debería estarlo? Tú eres la que tiene relaciones familiares cercanas. El domingo llegó como el día del juicio final. Condujimos a casa de su hermana en completo silencio. Ella había estado intentando contactarla toda la mañana sin suerte. Cuando entramos por la puerta principal, supe de inmediato que mi plan había funcionado. Su hermana Valeria, su cuñado Miguel, sus padres e incluso su amiga Mariana estaban todos sentados en la sala de estar. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando alrededor de la habitación. Su hermana se levantó, teléfono en mano. Necesitamos discutir algo que le dijiste a tu marido la semana pasada. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? Siéntate, dijo su padre en voz baja. No es una petición. Se sentó en el borde del sofá como si estuviera lista para correr. Yo tomé la silla frente a ella, relajado y cómodo. Su hermana presionó el botón de reproducir en su teléfono. Su propia voz llenó la habitación. Dijeron que merezco algo mejor. Dijeron que era más feliz con mi ex. Observé su rostro mientras se reproducía la grabación. Horror, vergüenza, la lenta comprensión de que todos sus seres queridos la habían oído destrozar su matrimonio basándose en chismes de extraños. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Su madre habló primero. ¿Cómo pudiste decir tales cosas? Mamá, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, interrumpió su padre. Te paraste en tu cocina y le dijiste a tu marido que es peor que otro hombre. ¿Basado en qué? ¿En chismes de cafetería? Su amiga Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes son estas mujeres con las que has estado hablando? Porque claramente no lo conocen en absoluto. Son mis amigas, dijo débilmente. ¿Lo son?, preguntó su hermana.
Porque las amigas de verdad no intentan destruir tu matrimonio. Su cuñado, Miguel, a quien siempre le había caído bien, negó con la cabeza. Si alguien le hablara así a mi esposa, habría consecuencias. Hubo consecuencias, dije con calma. Todos se giraron para mirarme. Quería ver cuánto peor podía ser que su ex. Así que se lo mostré. ¿A qué te refieres?, preguntó su madre. Saqué mi teléfono y les mostré las fotos que había encontrado. Su Ricardo perfecto con otra mujer, el antecedente de conducir ebrio, las quejas de novias anteriores sobre dinero prestado. Este es el hombre con el que me comparó. Este es el hombre que sus amigas la convencieron de que era mejor. Su padre estudió las fotos, luego miró a su hija con decepción. ¿Creíste a extraños por encima de tu propio marido? Ahora lloraba, pero nadie se movió para consolarla. Estaba confundida, susurró. ¿Confundida sobre qué?, exigió su hermana. ¿Sobre si tu marido de 5 años era un buen hombre? Necesitabas un comité para darte cuenta de eso. Su amiga Mariana se levantó. Los conozco a ambos desde la universidad. Él no ha sido más que bueno contigo. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en compararlo con alguien? Las chicas dijeron. Las chicas no viven tu vida, espetó su madre. Las chicas no duermen a su lado todas las noches ni ven cómo te trata cuando nadie está mirando. Entonces me levanté. De hecho, déjenme compartirles lo que estas chicas piensan realmente. Saqué capturas de pantalla de las redes sociales, publicaciones de su círculo de café hablando de lo aburrida que era la vida de casada, de cómo extrañaban estar solteras, de cómo todos los hombres eran iguales de todos modos. Estas son sus consejeras, dije, mostrando las capturas de pantalla a la sala. Mujeres que resienten sus propias elecciones y quieren compañía en su miseria. Su padre miró las publicaciones, luego a su hija. Estas son las personas en las que confiaste por encima de tu marido. Ella hundió la cara entre sus manos. Esto es lo que va a pasar, dijo su hermana, levantándose. Vas a cortar el contacto con estas mujeres tóxicas inmediatamente. Y vas a disculparte, añadió su madre. Como es debido. No una tontería a medias de, siento que estés molesto. Su amiga Mariana asintió. Y vas a averiguar cómo recuperar su confianza. Porque si yo fuera él, ya habría terminado con esto. Todos me miraron entonces, esperando a ver qué diría. Miré a mi esposa, que seguía llorando entre sus manos, y no sentí absolutamente nada. La pregunta no es si yo he terminado, dije en voz baja. La pregunta es si ella entiende que hay cosas que no se pueden deshacer. Luego caminé hacia la puerta. Estaré en el coche cuando estés lista para irte. Al salir, oí la voz de su hermana. Más te vale arreglar esto, porque hombres como él no aparecen 2 veces. Me senté en el coche y esperé. Tenía que tomar una decisión, arreglar lo que había roto o vivir con las consecuencias. De cualquier manera, ya no estaba dispuesto a ser la peor opción. Se quedó en esa casa durante 2 horas. Cuando finalmente llegó al coche, tenía los ojos hinchados de tanto llorar y parecía haber envejecido 5 años en una tarde. Condujimos a casa en completo silencio. No dejaba de abrir la boca como si quisiera decir algo, para luego volver a cerrarla. Decisión inteligente. Cuando llegamos a casa, subió directamente las escaleras. Oí la ducha correr durante casi 1 hora. Cuando bajó, llevaba una de mis camisetas viejas y parecía una niña perdida. Tenemos que hablar, dijo, de pie en la entrada de la sala de estar. Tenemos. Por favor. Silencié la televisión y la miré. Adelante. Lo siento. ¿Por qué, específicamente? Por todo. Por escucharlas, por decir lo que dije, por compararte con él. ¿Y? Parecía confundida. ¿Y qué? Eso es todo. ¿Esa es tu disculpa? No sé qué más quieres que diga. Volví a encender la televisión. Entonces hemos terminado aquí. Espera, por favor. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la mesa de café, frente a mí. Dime qué quieres que diga.
No quiero que digas nada. Las palabras se las lleva el viento. Ya me has demostrado lo que realmente piensas. Eso no es justo. Justo, la miré como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres hablar de justicia? Justo habría sido que defendieras a tu marido cuando tus amigas lo atacaron. Justo habría sido que les dijeras que se ocuparan de sus propios asuntos. Justo habría sido que recordaras quién te ha sido fiel durante 5 años. Lo sé. No, no lo sabes, porque si lo supieras, nunca habrías dicho lo que dijiste. Empezó a llorar de nuevo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Nada. Tiene que haber algo. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me siguió como un cachorrito. Por favor, dijo, haré cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Cómo qué? Cortaré el contacto con ellas. Le diré a todo el mundo lo que realmente pasó. Yo. Harás todo eso porque te descubrieron, no porque te dieras cuenta de que estabas equivocada. Eso no es verdad. ¿No lo es? Si no te hubiera mostrado esas fotos, habrías cambiado de opinión sobre tu ex. No respondió. Si tu familia no hubiera escuchado esa grabación, te estarías disculpando ahora mismo. Seguía sin decir nada. Eso es lo que pensaba. El lunes por la mañana, me desperté con una claridad perfecta sobre lo que tenía que suceder a continuación. Ella ya estaba despierta, observándome como si temiera que pudiera desaparecer. Voy a tomarme unos días libres en el trabajo, anuncié mientras me vestía. ¿Por qué? Razones personales. ¿Qué tipo de razones personales? La miré en el espejo mientras me ajustaba la corbata. Del tipo que implica asegurarse de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de esposa has sido. Su rostro se puso blanco como el papel. ¿Qué significa eso? Significa que tu pequeño círculo de café no es el único grupo al que le gusta compartir opiniones sobre los matrimonios. La dejé sentada en la cama y conduje al trabajo. Pero en lugar de ir a mi oficina, fui a casa de mi amigo, Carlos. Trabaja desde casa y tiene un equipo que pondría celosa a la NASA. Necesito enviar algunos mensajes, le dije. Y necesito que parezcan profesionales. Para el martes por la tarde, el correo electrónico había sido enviado a 43 personas, todos los que conocíamos, nuestras 2 familias, nuestros vecinos de la colonia Chapalita, nuestros amigos en común, gente del trabajo, todos los de nuestra lista de invitados a la boda que todavía vivían en la ciudad. El asunto era simple, aclarando las cosas. El mensaje era aún más simple. Adjunté la grabación de audio de esa noche de martes junto con capturas de pantalla de las publicaciones de sus amigas en las redes sociales sobre cómo todos los hombres son basura y cómo el matrimonio es una estafa. Incluí las fotos de su ex perfecto con otra mujer y su antecedente de arresto. Luego escribí un párrafo. La semana pasada, mi esposa me dijo que era peor que su exnovio en todos los sentidos que importan. Esto se basó en consejos de mujeres que creen que el matrimonio es una pérdida de tiempo y que los hombres son desechables. Pensé que deberían escuchar lo que realmente piensa sobre nuestro matrimonio y decidir por ustedes mismos si su evaluación fue precisa. La evidencia habla por sí misma. Lo firmé con mi nombre, Javier, y le di a enviar. Mi teléfono empezó a sonar en 20 minutos. Su teléfono empezó a sonar 30 minutos después. Para el miércoles por la mañana, toda la situación había cobrado vida propia. Mis compañeros de trabajo estaban indignados en mi nombre. Sus primas la llamaban para preguntarle qué demonios le pasaba. Nuestros vecinos le lanzaban miradas de desaprobación cuando iba a recoger el correo. Intentó llamar a su hermana para pedir apoyo y en su lugar recibió un sermón. Intentó llamar a su amiga de la universidad y le dijeron que necesitaba madurar y actuar como una esposa. El círculo de café intentó apoyarla, pero ya era demasiado tarde. Todo el mundo había visto sus publicaciones en las redes sociales. Todo el mundo sabía exactamente qué clase de amigas eran. El jueves por la noche, estaba caminando por la sala de estar como un animal enjaulado cuando llegué a casa del gimnasio. Tienes que parar esto, dijo tan pronto como entré. ¿Parar qué? Ya sabes qué. Los correos electrónicos, los mensajes, contarle a todo el mundo nuestros asuntos.
Yo no le conté nada a nadie. Solo compartí lo que tú dijiste. Tus palabras, no las mías. La gente me está insultando. ¿Qué clase de insultos? ¿Ingrata? ¿Desleal? ¿Estúpida? Me encogí de hombros. Quizás deberías pedir consejo a tus amigas del café sobre cómo manejar eso. Ya no me hablan. Mujeres inteligentes. Esto no es gracioso. Tienes razón. No es gracioso. Es patético. Dejó de caminar y me miró fijamente. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cruel? No he hecho nada más que mostrarle a la gente quién eres realmente. Si no te gusta lo que ven, quizás el problema no soy yo. Cometí un error. No, tomaste una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. No puedo ir a ningún sitio sin que la gente me mire. Bienvenida a mi mundo desde el martes pasado por la noche. Se sentó pesadamente en el sofá. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que hiciste. Que lo entiendas de verdad. Lo entiendo. No, entiendes que te descubrieron. Hay una diferencia. El viernes trajo el golpe final. Su jefe la llamó a la oficina. Aparentemente, varios clientes habían recibido el correo electrónico. Clientes que nos conocían a ambos. Clientes que se preguntaban si querían trabajar con alguien que tenía tan poco respeto por su propio matrimonio. Llegó a casa esa tarde con aspecto destrozado. Podría perder mi trabajo, dijo, de pie en la entrada. Es una lástima. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué te gustaría que dijera? ¿Que las acciones no tienen consecuencias? ¿Qué puedes destrozar a tu marido y esperar que todo siga igual? Dije que lo sentía. Y yo dije que las palabras son baratas. Se acercó y se sentó frente a mí. ¿Qué hará falta? ¿Para qué? ¿Para que me perdones? ¿Para que esto pare? La miré durante un largo momento. La miré de verdad. Esta mujer que había prometido honrarme y quererme, que había elegido creer a extraños por encima de su propio marido. ¿Quieres saber qué hará falta? Asintió con entusiasmo. Hará falta viajar en el tiempo. Hará falta que vuelvas al martes pasado por la noche y tomes una decisión diferente. Hará falta que nunca hayas dicho esas palabras en primer lugar. Pero no puedo hacer eso. Exactamente. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Entendió finalmente que algunas cosas no se pueden deshacer. Algunas palabras no se pueden retirar. Algunos daños son permanentes. ¿Y ahora qué pasa?, susurró. Me levanté y la miré. Ahora te toca vivir con las consecuencias de mostrarle a todo el mundo exactamente qué clase de esposa eres. Igual que yo tuve que vivir con ser comparado con un criminal porque tus amigas necesitaban drama para su entretenimiento del martes por la mañana. ¿Hemos terminado? Eso depende enteramente de ti. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes una oportunidad para demostrarme que entiendes la diferencia entre sentirte mal por haber sido descubierta y sentirte mal por lo que hiciste. Me miró con una esperanza desesperada. ¿Cómo? Averígualo. Porque esta es la última conversación que tendremos sobre esto. O arreglas lo que rompiste o no lo haces. Pero he terminado de explicar por qué tus acciones importan. Subí las escaleras, dejándola sola con las ruinas de lo que había creado. Mañana me diría todo lo que necesitaba saber sobre si valía la pena salvar a mi esposa. El sábado por la mañana, me desperté y encontré su lado de la cama vacío. El olor a café y tocino subía por las escaleras. Cuando bajé, estaba de pie junto a la estufa, completamente vestida, con dos maletas junto a la puerta principal. ¿Vas a algún sitio?, pregunté, sirviéndome café. Me voy por unos días. Voy a quedarme con mi mamá. ¿Huyendo? Se giró para mirarme. No. Dándote espacio para decidir si quieres que vuelva. Me senté en la mesa de la cocina y la observé servir el desayuno que había preparado. Lo puso delante de mí sin decir una palabra. Esto no es lo que esperaba, dije. ¿Qué esperabas?
Más súplicas, más excusas, más intentos de manipular la situación. Se sentó frente a mí con su propio plato, pero no comió. Pensé en eso, en lo que podría decir o hacer para que me perdonaras. Luego me di cuenta de que eso seguiría siendo yo tratando de controlar el resultado en lugar de aceptar la responsabilidad. Di un bocado al tocino. Y finalmente entiendo lo que has estado tratando de decirme. No solo herí tus sentimientos o cometí un error. Traicioné nuestro matrimonio. Elegí creer a mujeres a las que ni siquiera les gusta el matrimonio por encima del hombre en quien prometí confiar y honrar. Revolvió la comida en su plato. Sigo pensando en esa noche, tratando de averiguar cómo pude ser tan estúpida. Pero la verdad es que se sintió bien que alguien me dijera que merezco algo mejor. Alimentó una parte de mí que quería ser una víctima en lugar de asumir la responsabilidad de mi propia felicidad. Seguí comiendo, sin decir nada. Tu correo electrónico de ayer. Todo el mundo ha estado llamando. Mi mamá, mis tías, tus padres, gente del trabajo. ¿Y sabes qué? Ni una sola persona defendió lo que dije. ¿Ni una? Sorprendente. Mi mamá fue la peor. Dijo que estaba avergonzada de mí, que no me crió para faltarle el respeto a mi marido de esa manera. Dijo que si era infeliz, debería haber hablado contigo, no con un montón de mujeres amargadas en un café. Finalmente me miró. Escribí cartas de renuncia anoche. De mi trabajo, del comité de voluntarios de la iglesia, del club de lectura. No puedo enfrentar a ninguna de estas personas sabiendo lo que piensan de mí. Eso parece dramático. ¿Lo es? Mi jefe dejó claro que mi comportamiento se refleja en la empresa. El comité de la iglesia no quiere a alguien que humilla públicamente a su marido, y el club de lectura se rió amargamente. La mitad de ellas están divorciadas porque escuchan el mismo tipo de consejo tóxico que yo. Se levantó y caminó hacia la ventana. También escribí otra carta a esas mujeres de la cafetería. Les dije exactamente lo que pienso de sus consejos y lo que me costaron. ¿La enviaste? Sí. Junto con capturas de pantalla de tu correo electrónico y sus propias publicaciones en redes sociales. Quería que vieran lo que su veneno realmente le hace a los matrimonios. Terminé mi desayuno y me recliné en la silla. ¿Qué más? Llamé a mi ex. Eso captó mi atención. ¿Qué hiciste qué? Lo llamé. Le dije que había oído que seguía pidiendo dinero prestado a mujeres y engañando a su novia. Le pregunté si alguna vez planeaba madurar. Me colgó, pero su novia me devolvió la llamada una hora después. Aparentemente, había estado sospechando durante semanas. Quería agradecerme por confirmar lo que ya sabía. Se volvió para mirarme. ¿Quieres saber lo gracioso? Hablar con él durante 5 minutos me recordó por qué rompí con él en primer lugar. Es egoísta, inmaduro y completamente poco fiable. No puedo creer que alguna vez te haya comparado con él. Sin embargo, lo hiciste. Sí, lo hice. Porque dejé que mujeres amargadas me convencieran de que la hierba era más verde en otro lugar. Olvidé que ya tenía exactamente lo que todas ellas se quejaban de no poder encontrar, un hombre que cumple sus promesas. Caminó hacia sus maletas. Así que, me voy. No porque esté huyendo, sino porque me pediste que averiguara cómo arreglar lo que rompí, y no puedo hacerlo mientras estoy aquí suplicando perdón. ¿Cómo va a arreglar algo el irte? No lo hará. Pero es la única manera en que puedo demostrarte que entiendo la diferencia entre querer salvar mi matrimonio y necesitar merecerlo. Recogió sus maletas. Mi mamá piensa que estoy loca por irme. Dice que debería estar luchando por ti, no marchándome. Pero luchar por ti solo sería otra forma de intentar controlar esta situación. Ya he controlado suficiente. Se detuvo en la puerta. Te amo. Te he amado desde la universidad. Pero el amor ya no es suficiente, ¿verdad? Tengo que ganarme de nuevo el derecho a ser tu esposa. ¿Y cómo planeas hacer eso? No lo sé. Quizás no pueda. Quizás destruí algo que no se puede reconstruir. Pero sé que no puedo hacerlo quedándome aquí y haciéndote ver cómo intento manipular mi camino de regreso a tu favor.
Abrió la puerta, luego miró hacia atrás una última vez. Grabé un vídeo anoche. Está en mi página de Facebook, Instagram, en todas partes. Dije la verdad sobre lo que te dije y por qué estuvo mal. Me disculpé públicamente contigo y con nuestras dos familias por avergonzarlos. No te pedí que hicieras eso. No, no lo hiciste. Ese es el punto. No deberías tener que pedirle a tu esposa que defienda tu matrimonio. Simplemente debería hacerlo. Salió, luego se volvió. Estaré en casa de mi mamá si decides que quieres hablar. Pero no te llamaré, ni te enviaré mensajes, ni intentaré desgastarte. Si me quieres de vuelta, tendrás que elegirlo. Porque un matrimonio donde una persona tiene que convencer a la otra de que se quede no es un matrimonio que valga la pena. La vi cargar sus maletas en su coche y marcharse. Luego me serví otra taza de café y me senté en el porche delantero. Mi teléfono vibró con notificaciones. Su vídeo de disculpa pública ya había sido compartido docenas de veces. En él, miraba directamente a la cámara y decía, le dije a mi marido que era peor que mi exnovio. Estaba equivocada. Es un buen hombre que merecía una esposa mejor que una que escuchara consejos tóxicos de mujeres infelices. Lo siento por él, por nuestras familias y por cualquiera que tenga que ver a sus seres queridos pagar el precio de mi egoísmo. Los comentarios eran brutales, pero los había dejado todos visibles. El domingo por la noche, mi hermana Luisa llamó. ¿Se fue? Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de la casa silenciosa. Nuestra casa. El lugar donde habíamos construido una vida juntos antes de que ella decidiera derribarla. Voy a tomarme un tiempo y averiguar si la mujer que se fue hoy es la misma que llegó a casa el martes pasado por la noche. Y si no lo es, entonces quizás todavía haya un matrimonio que valga la pena salvar. Y si lo es, entonces sabré que tuve razón al mostrarle exactamente cuánto peor podía ser. Mi hermana se quedó en silencio por un momento. Por si sirve de algo, ese vídeo requirió agallas. Quizás. O quizás solo fue otra forma de intentar arreglar las cosas. ¿Importa cuál de las dos fue? Pensé en eso, en la mujer que se había parado en mi cocina comparándome con un criminal y la mujer que había salido por la puerta asumiendo la responsabilidad de sus elecciones. Sí, dije finalmente. ¿Importa? Porque la diferencia entre esas dos mujeres determinará si paso el resto de mi vida con una esposa que me respetaba o solo con el conocimiento de que tuve razón todo el tiempo. De cualquier manera, ya no estaba dispuesto a ser la peor opción. Ella quería ver lo malo que podía ser, y se lo había mostrado. Ahora era su turno de mostrarme lo buena que podía ser. La pelota estaba en su tejado, y por primera vez en 2 semanas, me pareció bien esperar a ver qué haría con ella. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.